Buenos días, alumnos de sexto año básico. Hoy día comenzamos la tercera clase, ¿no es cierto?, de esta segunda fase del mes de agosto. Les doy la bienvenida a esta clase de Historia y Geografía. Soy la profesora María Leticia Faúndez. Esta es la clase que corresponde al día jueves 20 de agosto. Y para consultar tu texto escolar debes, ¿no es cierto?, buscar las páginas 78 a la página 83. Y por último, al finalizar, enviar una fotografía al correo mfaundes.cmch.maristas.cl. Entonces, dando el inicio, ¿no es cierto?, y la bienvenida, comenzamos esta clase. El objetivo de esta clase es describir algunos hitos y procesos de la organización de la República de Chile. El título de esta clase será Características del periodo liberal en Chile. Debes tú, ¿no es cierto?, escribir en tu cuaderno, registrar la fecha, el objetivo y el título de esta clase. Para recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior, después de la toma de la independencia, ¿no es cierto?, bajo un proceso muy extenso, ¿no es cierto?, en el cual muchos participaron, como los hermanos Carrera, Manuel Rodríguez, la participación de Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, como director supremo, ¿no es cierto?, y una serie de acontecimientos que él promulgó, que son, ¿no es cierto?, lo que formaron nuestro país, ¿no es cierto?, ahora, finalmente con su abdicación. Luego tenemos el gobierno de Ramón Freire, en los ensayos constitucionales, que de alguna manera era como un ensayo de constitución de lo que iba a ser más adelante, en esta especie de organización entre los pipiolos y los conservadores, poniéndose de acuerdo que unos querían una cosa, otros querían otra. Fue muy difícil, ¿no es cierto?, poder llegar a un solo término, porque todos querían, ¿no es cierto?, que todos pensaban que tenían la razón, y todos, ¿no es cierto?, querían poner sus conocimientos y lo que ellos habían aprendido en función de qué era lo mejor para nuestro país, para organizarlo como nación, ¿no es cierto? Entonces, durante 10 años, hasta 1830, ¿no es cierto?, hubieron muchos aciertos en cuanto a constituciones, otros no. Hubieron 3 constituciones que fueron fallidas, ¿no es cierto? Una de ellas fue la moralista, las federales, que no tuvieron, ¿no es cierto?, mayor, no fueron favorables para nuestro país, hasta que un señor llamado Diego Portales, ¿no es cierto?, en el gobierno conservador, eh, dictó una constitución, ¿no es cierto?, que es la constitución de 1833, la cual analizamos en la clase anterior y que duró aproximadamente 100 años, en la cual, ¿no es cierto?, daba pie a esta nación nueva, ¿no es cierto?, y a la cual decía, ¿no es cierto?, las leyes fundamentales que iban a regir nuestro país, la Carta Magna, que fue la primera constitución que duró mucho tiempo, la cual había que hacer algunos arreglos, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, tenemos el periodo en el cual estuvo Ramón Freire, los ensayos constitucionales, eh, a cargo después de Diego Portales, ¿cierto?, Mariano Egaña, dieron pie a esta nueva constitución, y damos hasta el año 1861, ¿no es cierto?, fue el periodo conservador, con 3 presidentes de la República, cada cual, uno de ellos, ¿no es cierto?, hizo diferentes tipos de aportes, diferentes hechos, acontecimientos, ¿no es cierto?, que son la base del país que tenemos en la actualidad. Luego de 1861 viene un periodo todo lo contrario que fue el anterior. Si el periodo anterior fue conservador, del lado de los pelucones, podríamos decir, ahora viene el poder, o viene el tiempo de los pipiolos, los liberales, los que quieren la independencia, quieren la absoluta independencia de nuestro país. Recordemos que Chile tiene su propia constitución, pero esa constitución está de la mano con la Iglesia Católica. Y eso le produce a algunos chilenos, algunos criollos, algunos chilenos ya no son criollos, no les gusta ese estamento, no les parece bien que la Iglesia Católica esté constantemente ahí pendiente, poniendo sus normas, sus partes, diciendo lo que está bien, lo que está mal. Entonces ahí se va a producir, ¿no es cierto?, un pequeño eh, momento difícil. Entonces dice, entre el año 1861 y 1891 se desarrolló el periodo liberal, el cual se caracterizó por reforma
por reformar el sistema político instaurado por los conservadores en el periodo anterior. Los grupos liberales tuvieron en el Congreso su más firme bastión de lucha, y cuando ganaron el poder ejecutivo, perdón, cuando le ganaron al poder ejecutivo, que era el presidente, mediante el triunfo de sus candidatos, su poder fue incontrarrestable. Mediante reformas constitucionales se rebajó el poder del presidente y fueron aumentando las fuerzas del Congreso. De esta manera, el Congreso confrontó al gobierno. Es decir, el presidente de la República tenía mucho poder en esa instancia, lo que al Congreso le quitaba un poco le restaba un poco, ¿no es cierto?, de dominios frente a lo que querían hacer los liberales. Una vez que los candidatos liberales ganan en las elecciones presidenciales, el poder de los liberales es mayor. ¿Por qué? Porque tienen mayoría en el Congreso y su candidato liberal es elegido presidente. Entonces tienen poder en el poder ejecutivo tanto como en el legislativo. Vamos a ver qué ocurre. Aquí aparecen tres, o sea, en realidad son cinco presidentes. Aquí tenemos una línea de tiempo en el cual nos demuestra cuáles fueron los gobiernos liberales y cuáles fueron sus principales hechos. Durante los gobiernos liberales se desarrollaron distintos avances y transformaciones que puedes observar en esta línea de tiempo, entre los cuales destaca la expansión del territorio nacional y la disminución de la Iglesia, el poder de la Iglesia Católica, perdón. José Joaquín Pérez. Él declara, ¿no es cierto?, la guerra con España entre 1865 y el año 1866. En 1865 promulga, ¿no es cierto?, la ley de la libertad de culto. En 1866 firma el primer tratado de límites con Bolivia. Aquí estamos definiendo lo que va a venir después, que será una próxima guerra. Y en 1871 prohíbe la reelección inmediata del presidente. ¿Se recuerdan que en la reforma anterior podía ser reelegido por 6 años y después 4 años más? Entonces, lo que la reforma anterior lo que decía es que el presidente podía estar 10 años. En este caso, dice que no puede ser reelegido. O sea, terminó su tiempo de mandato, no puede ser reelegido. Tiene que hacer un descanso, tiene que venir otro. Federico Zañartu, en 1871, ¿no es cierto?, tiene conflictos de la Iglesia Católica en torno a la libertad de enseñanza. Ya vamos a ver por qué. Promulga la ley electoral, promulgación del Código Penal, promulgación del Código de Minería, que son ajustes, ¿no es cierto?, al tipo de trabajo que se realizaba, porque antes mandaba el patrón, ¿no es cierto?, la cantidad de horas que podía trabajar una persona, cuánto dinero debía ganar, los días de descanso, no estaban legislados, no estaban dentro de una ley. Como ahora para nosotros podemos decir que trabajamos 8 horas, si trabajamos una hora extra, ¿no es cierto?, el empleador nos debe pagar una hora extra. En ese tiempo no. Tú podías trabajar 12 horas y el empleador te pagaba el sueldo mínimo. No habían días de descanso, y tanto para la agricultura, la minería, la pesca. Entonces aquí el presidente lo que hizo fue regular ese tipo de trabajo. Y se firma el segundo tratado de límites con Bolivia. Vamos a hacer una pasadita rápido de esto porque después vamos a ahondar en algunos temas. El señor Aníbal Pinto realizó el establecimiento de la prohibición de cambiar el papel de moneda por metálico para mantener las reservas en caso de crisis. Se inicia en 1879 la Guerra del Pacífico, que también la vamos a ver más adelante. Se inician los conflictos con la Iglesia por la candidatura de Francisco de Paula Zaforo al arzobispado de Santiago. Y se negocian, ¿no es cierto?, los límites con Argentina, sobre todo en el sur de Chile y en el norte. Domingo Santa María firma el Tratado General con Límites de Argentina, ¿no es cierto? Esto todo inmerso durante lo que es la Guerra del Pacífico. La aprobación de leyes laicas, ¿no es cierto?, el cementerio laico, que es el cementerio general, matrimonios laicos y registro civil. Y se define, ¿no es cierto?, y se ocupa ya definitivamente la Araucanía en el sur de Chile, ¿no es cierto? Ya los indígenas ya no se agota este poder en la resistencia, ¿no es cierto?, de mantener sus tierras. Ellos dan un paso al costado. Se pone fin a la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y se firma un tratado, una tregua
ese es un pacto con Bolivia. Finalmente, don José Manuel Balmaceda, entre el año 1886 y 1891, ¿no es cierto?, crea las provincias de Mayeco, Cautín, toma posesión de la isla de Rapa Nui, ¿ya? La creación del Ministerio de Obras Públicas, funda el Instituto Pedagógico y hace una construcción del viaducto sobre el río Mayeco, que es muy importante para la zona de nuestro país. ¿Ya? Y se produce una guerra civil, que es lo que también vamos a ver más adelante. ¿Ya? Aquí habían algunos aspectos que a los liberales no les gustaban de la reforma de 1833. Entonces ellos lo que quieren hacer es cambiar algunos artículos. Y como ellos tenían el poder de diputados y senadores, más el favor del presidente, entonces fue muy fácil poder cambiar estas leyes que no parecían bien y además que no se habían desarrollado bien por la población. El descontento de los liberales con el régimen autoritario los motivó a realizar cambios a la Constitución de 1833. Estas reformas ampliaron el poder del Congreso y aumentaron las libertades individuales y públicas. En el Poder Ejecutivo se eliminó la reelección inmediata del presidente, es decir, el presidente terminaba los 4 años de gobierno y ya no podía seguir postulándose para un nuevo gobierno. No, ya estaba prohibido. Se limita la facultad del presidente para decretar estado de sitio, es decir, si había un enfrentamiento, ¿no es cierto?, entre indígenas y los chilenos, bueno, chilenos ya, o había un enfrentamiento, lo que hacía el presidente era sitiar la ciudad, sacar los militares a la calle, ¿no es cierto?, y en la periferia de las ciudades, ¿no es cierto?, la sitiaba. Entonces era como comúnmente. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que le pusieron un límite a eso. Le dijeron, señor presidente, usted no puedes, cada vez que ocurra esto, usted no puede poner un estado de sitio. Tiene que pasar algo realmente grave para que usted tome esta determinación. El Poder Legislativo, aquí en la Cámara de Diputados y Senadores, no pueden ser elegidos como diputados los jueces, intendentes y gobernadores. O sea, una persona que era juez no podía ser diputado. Una persona que era intendente, que estaba a cargo de una región, no podía ser diputado o senador. Y los gobernadores tampoco. Cada gobernador, cada administrativo tenía su función y no podía combinarla, porque podía haber corrupción, ¿cierto? Se simplificó el proceso de acusación a un ministro de Estado de manera de facilitar la fiscalización al Poder Ejecutivo. Es decir, aquí había mayor fiscalización al trabajo que hacían los ministros, cosa de que no hubieran hechos de corrupción. Las libertades individuales. Derecho a reunirse sin previo aviso y sin armas, es decir, había libertad de reunión, porque antes se prohibía la libertad de reunión, entonces había que eh, pedir, anticipar, ¿no es cierto?, un permiso para reunirse en una cita, por ejemplo, sobre, no sé, pues, sobre una charla o sobre si se querían reunir para una fiesta o para celebrar una ceremonia, había que pedir una autorización. Derecho de asociarse sin permiso previo a la libertad de asociación, ¿no es cierto? Esto para hacer negocios, para hacer capitales, ¿no es cierto? Libertad de enseñanza y de imprenta. Aquí también vamos a ahondar qué es lo que pasó con la libertad de enseñanza. Se redujo en 1 año el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía. Es decir, un extranjero tenía que vivir 1 año en Chile, para que pudiese ser ciudadano. Sistema de sufragio, es decir, el tema de las votaciones. Se otorgó el derecho a voto a hombres mayores de 21 años que supieran leer, escribir, eliminando el requisito de renta. Es decir, las personas que tenían una renta mayor a, o sea, antes podían votar las personas que tuvieran rentas mayores a tanto dinero. Y eso eliminaba a todas las personas, los campesinos, ¿no es cierto? A los comerciantes que a lo mejor no tenían tanto dinero, no podían votar. Eso se excluyó. Solamente había que tener 21 años de edad y ser hombre. O sea, las mujeres no podían votar. Se modificó la ley de elecciones para evitar los fraudes. Es decir, probablemente las personas que entregaban dinero a los candidatos tenían que ser todo transparentado para que no hubieran fraude ni actos corruptos. ¿Ya?
Las leyes laicas. Recordemos que el Estado chileno va de la mano, es decir, eh, está bajo, ¿no es cierto?, la orden de la Iglesia Católica. Las leyes, la única religión que se puede ejercer en Chile es la católica. Entonces, esto a los laicos les parece que no está correcto, porque aquí atenta contra la libertad, ¿no es cierto?, de elección de las personas y de la creencia de las personas. Por lo tanto, aquí hay una pequeña regulación que hacen los liberales frente a la Constitución de 1833. Los liberales avanzaron en la separación entre el Estado y la Iglesia, es decir, que la Iglesia ya no influenciara más las leyes del Estado. Para ello se promulgaron las leyes laicas. Laicos o laica significa que no es fiel votante, ¿no es cierto?, que no es fiel de la Iglesia Católica, que no cree en las leyes de la Iglesia Católica. Cualquier persona laica es una persona que no cree en las leyes de la Iglesia Católica, ¿ya? ¿Y qué es lo que permitieron estas leyes? Transparentar, ¿no es cierto?, al Estado y las funciones que ejercía a cargo de la Iglesia, el registro de los nacimientos, matrimonios y las muertes. Por ejemplo, solamente se podían casar los católicos. Si yo no creía en la Iglesia Católica, no, entonces no ha permitido casarse, ¿ya? Y por ejemplo, si una persona que está a punto de morir, ¿no es cierto?, tenía que dar la extrema unción, ¿no es cierto?, que es como es como un ungimiento que hace el sacerdote, ¿no es cierto?, antes que las personas fallezcan, es como para desearles el descanso eterno. Pero si esa persona no era católica, entonces probablemente esa persona le iban a decretar que iba a tener unas penas que iba a pagar post vida, ¿no? Un ejemplo. Algunos conceptos importantes para tener en cuenta. Vuelvo a repetir, laico, que es independiente a toda unión religiosa, ni católica, ni cristiana, él no cree, no tiene ese tipo de creencias. Anticlerical, que está contra el clero. El clero es la religión católica y lo que está detrás, todo lo que forma la iglesia. Recordemos que la persona que está a cargo de la iglesia es el papa, ¿cierto? Y los ayudantes, podríamos decirlo, que están debajo del papa son los arzobispos. Y debajo de los arzobispos o monseñores, debajo están los monseñores, arzobispos y luego están los sacerdotes comunes, ¿ya? Cualquier de esta organización católica o de iglesia se llama clero. Y las personas que están en contra del clero se llaman anticlerical, ¿ya? Los beatos son personas que demuestran una exagerada religiosidad, que son muy apegadas a la iglesia, a las leyes católicas. Y los pechoños se les llamaba en ese tiempo a las personas que demostraban su religiosidad pegándose al pecho. Por ejemplo, ocurría una desgracia y las personas se golpeaban su pecho, su corazón, en forma de castigo. ¿Ya? Era muy usual de esa época, se castigaba. A otras personas se pegaban hasta latigazos, como de una forma de autocastigarse, de autoflagelarse. ¿Ya? ¿Qué es lo que explican estas leyes laicas? Que cambiaron lo que estaba formulado en la Constitución de 1833. Aunque en 1865 ya se había declarado la libertad de religión, con las leyes laicas comenzó en Chile el proceso de secularización del Estado, es decir, que se fue desarrollando, que se fue haciendo efectiva estas leyes laicas. Ley de los cementerios laicos. Les recuerdo que existía solamente, bueno, estaba el cementerio general y el cementerio católico. Se estableció que independiente de su religión, los muertos podían ser enterrados en los cementerios estatales. Antes de esta ley, los no católicos debían ser enterrados en cementerios especiales, es decir, en el cementerio general, que era el cementerio que estaba en Santiago, solamente podían entrar los católicos. Entonces, con esta ley se dice no. Si no eres católico, igual el familiar puede ser enterrado acá. Y eso pasó en todas las provincias de Chile. Recordemos que ya se estaba formando, ¿no es cierto?, muchas provincias y regiones en Chile. La ley del registro civil estableció que el registro civil sería el encargado de llevar el registro de nacimientos, matrimonios y muertes,
quitándole esa atribución a la Iglesia Católica. ¿Por qué? La Iglesia Católica era el que llevaba el registro de los muertos y de los casamientos, ¿no es cierto? Y de los nacimientos, cosa que era, provocaba muchas confusiones, porque recordemos que la iglesia es, ¿no es cierto?, un tema de dogmas y de creencias que no tiene nada que ver con este tema que es legal, ¿ya? Ley de matrimonio civil. Estableció que solo los matrimonios celebrados por el Estado tendrían validez. ¿Por qué? Como les decía anteriormente, como la Iglesia Católica tenía tanto poder sobre el Estado, solamente los católicos se podían casar. Y si una persona que no era católica o no quería ser católica, ¿no es cierto? Porque no quería la religión católica, llamaba mucho a una persona, no se podían casar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los liberales? Dijeron, no, aquí todas las personas tienen derecho a casarse independiente de sus creencias. Y el encargado de celebrar el matrimonio no va a ser la iglesia, sino que va a ser el registro civil como es en la actualidad. Y ese va a ser legítimo, no el católico, el que se celebra en el registro civil. Para nosotros es algo usual porque lo sabemos, pero para que estas leyes en Chile fue un proceso muy importante. Ya, aquí tenemos un ejemplo de los cementerios laicos. Esa imagen que aparece ahí es el cementerio general. Esa es una imagen del año 1900. Para los liberales, que aspiraban a la separación entre el Estado y la Iglesia, la ley de cementerios laicos fue considerada como un gran avance y una victoria, mientras que para el sector conservador fue un duro golpe. ¿Cómo reaccionaron las personas, ¿no es cierto?, religiosas ante esta ley? Un historiador llamado Ricardo Krebs dice que ninguna otra medida causó en aquel tiempo tan profundo impacto y tanto escándalo como la laicización de los cementerios. O sea, a los conservadores y a los católicos les dolió mucho que esto ocurriera. A los encendidos discursos en el Congreso y a las apasionadas polémicas en la prensa, siguieron los actos de violencia y exhumación, es decir, los católicos enojados, que por qué algunos familiares habían ido a dejar a sus fallecidos en el cementerio, sacaban a los cuerpos y los tiraban a la calle, miren, en plena noche. O algunos de ellos, ¿no es cierto?, tuvo que intervenir la policía para detener, ¿no es cierto?, esta infracción a la ley, porque los católicos no estaban de acuerdo con que la gente que no era católica estuviera ahí depositada. Los católicos se sintieron heridos en sus sentimientos más íntimos y se consideraron perseguidos por el liberalismo usurpador. Aquí hubieron conflictos y se produjo una guerra civil entre liberales y conservadores. Ya. Pasamos a otro tema que es la educación y que también tenía punto con algunos de los presidentes que yo les nombré al comienzo y sus hechos más importantes. Durante el siglo XIX se hicieron importantes esfuerzos para impulsar el desarrollo de la educación debido a que la construcción de la República requería la formación de profesionales e intelectuales que aportarán al progreso del país. Inspirados en los ideales ilustrados, tanto conservadores como liberales, creían que la educación era necesaria hacer de Chile un país moderno. Es por eso que se fundaron instituciones educativas y se promulgaron leyes que ampliaban el sistema educativo y el acceso a la educación. Es decir, tanto conservadores como liberales aquí sí que se pusieron de acuerdo. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que la educación para un país, ¿no es cierto?, hacía que el país creciera. La base de un país era la educación y para construir un país, todos los ciudadanos debían ser educados, tanto hombres como mujeres. No así como se planteó en la primera constitución. Vamos a ver algunos hitos muy importantes que se produjeron en este periodo liberal. Inspirados en los ideales ilustrados tanto como conservadores o liberales, creían que la educación era necesaria para que Chile fuera un país moderno. Es por esto que se fundaron instituciones educativas y se promulgaron leyes que buscaban ampliar el sistema educativo y el acceso a la educación. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hicieron los conservadores, pelucones, y lo que hicieron los liberales, pipiolos, en la actualidad? De esa época, perdón.
La creación de la Universidad de Chile en 1842. Creación de la Escuela Normal de Preceptores, es decir, escuela para profesores, que se formaban desde pequeñitos. Si tú querías ser profesor, o sea, tú podías ser hasta octavo básico y de primero a cuarto medio te educaban para ser profesor. Escuela de Artes y Oficios, mira qué importante para los que querían ser artistas. Y Escuela Normal de Preceptores. Qué hicieron los gobiernos liberales? Promulgación de la ley de instrucción primaria, es decir, que todos los niños debían ir al colegio, pero de manera primaria, es decir, de primero a sexto básico en ese tiempo. Decreto número 577 autoriza a las mujeres a estudiar en la universidad. Miren, recién en el año 1877, recién las mujeres podían optar a ir a la universidad, cosa que para nosotros es algo normal. Fue un proceso que costó mucho tiempo. Promulgación de la Ley de Instrucción Secundaria y Superior, ¿no es cierto? Que da la oportunidad a que se termine la secundaria, es decir, lo que sería la enseñanza media, y la superior, la universidad. Y se crea el Instituto Pedagógico en 1889, que probablemente sea lo que actualmente es el Instituto Pedagógico de Chile. ¿Ya? Ahí podemos ver la imagen del edificio de la Universidad de Chile. Su creador fue Andrés Bello, ¿no es cierto? Fue un intelectual venezolano de gran trayectoria. En la Universidad de Chile fue la Casa Central, que en la actualidad todavía existe, ¿no es cierto? Ahora existen oficinas de algunos departamentos de educación, pero esa fue la primera universidad, ¿no es cierto?, que se promulgó, y la más importante. La escolarización fue un proceso extenso pero desigual. Entre 1853 y 1895 las escuelas primarias crecieron de 561 a 1659, casi triple, es decir, entre casi 40 años aumentaron de 500 escuelas a 1600 escuelas. Este número aumentó la cobertura, que impactó positivamente sobre la tasa de escolarización entre 7 y los 15 años. 1 de cada 10 niños llegó a la escuela a mediados del siglo XIX, y 2 lo hicieron al finalizar, es decir, aumentó progresivamente la tasa de escolaridad. Es decir, los niños comenzaron a motivarse por ir a la escuela porque había autorización para ello, ¿cierto? Si bien las mujeres se escolarizaron más tarde que los hombres, lo hicieron más rápido. Es decir, pudieron hacerlo más tarde, pero terminaron más rápido. Entre el año 1853, el 80% de la matrícula del país eran hombres. Sin embargo, al finalizar la década de 1870, las mujeres ya lo habían igualado, porque tenían mucho interés y muchas ganas de aprender. Entonces, todas ellas fueron al colegio. En el corto tiempo, lo pudieron lograr. A partir de 1878, las escuelas femeninas doblaron a las masculinas y las mujeres representaron la mitad de la matrícula nacional, o sea, se equipararon. Les debo recordar, o para los que no saben, en ese tiempo existían escuelas de hombres y escuelas de mujeres, no eran mixtas. De hecho, hace muy poco tiempo las escuelas se volvieron mixtas. Hace unos 30 años atrás, podría ser, 30 o 40 años atrás. Y en esta página tenemos, ¿no es cierto?, las imágenes, miren, qué antiguo, qué bonito. Con el objetivo de formar profesores para la escuela pública, se crearon las escuelas normales de preceptores y las escuelas normales de preceptoras. Habían un instituto para formar profesores y profesoras, pero aparte, diferentes. Entre las asignaturas básicas enseñadas se daban lectura, que era el lenguaje actual, escritura, matemáticas y geografía. Además de las asignaturas básicas, las escuelas normales de mujeres habían cursos de costura y bordados. Miren qué diferente a lo que se enseña ahora, porque los talleres, ¿no es cierto?, ahora son más artísticos. Bueno, en ese tiempo costura y bordado también es parte del arte. Bueno, chicos, espero que les haya quedado eh, claro este breve resumen, lo más breve que se puede hacer en el poco tiempo que tenemos, de los cambios, ¿no es cierto?, que se produjeron en estos gobiernos conservadores y liberales, y todo el proceso
de lo que es nuestro actual país. ¿Cómo fue este proceso? Fue un proceso largo, de muchos cambios. Algunas personas sufrieron mucho porque sus derechos no eran respetados. Entonces, algunos políticos se dieron cuenta de eso y cambiaron las leyes. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan cómo se formó su país, ¿cierto? Cómo se formó su país y desde este proceso de este desarrollo muy importante en que muchos hombres y mujeres fueron partícipes para construir lo que tenemos en la actualidad, nuestro país Chile. Bueno, para terminar el ticket de salida es responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Tienen que apoyarse en la línea de tiempo de la página 78 y 79 y responder. ¿Por qué los liberales consideraron tan importante ampliar el poder en el Congreso? ¿Por qué era tan importante para los liberales tener poder en el Congreso? ¿Qué cambios querían hacer los liberales? ¿Por qué para los liberales y conservadores le otorgaron tanta importancia al desarrollo de la educación? ¿Por qué era tan importante para los conservadores y liberales la educación de nuestro país? Y para terminar, vas a buscar una pequeña biografía de los hechos más importantes de la señora Eloísa Díaz y Ernestina Pérez. ¿Quiénes son? Fueron las primeras mujeres en obtener el título de medicina en la Universidad de Chile. Entonces se investiga a estas mujeres que fueron tan importantes para nuestra historia. Espero que hayas tenido una buena comprensión de la clase y nos vemos en la cuarta clase. No olvides enviar una fotografía de la tarea al correo mfaundes@cnh.maristas.cl. Hasta luego.